Hermanos, buenas tardes. Los saludamos en el nombre del Señor Jesús, en este día en el que el Todopoderoso nos permite llegar hasta ustedes con una reflexión más. En esta tarde vamos a empezar, como ya es costumbre, con nuestra premisa inicial, diciéndoles que el desconocimiento de la Sagrada Escritura es el desconocimiento de Cristo. Y por eso, hermanos, yo los invito en esta tarde a que ustedes saquen su Sagrada Escritura, tomen su Biblia, para que juntos leamos y juntos aprendamos. Hoy, hermanos, vamos a empezar con el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 8, versículo 22 al 25. Lucas 8, 22, 25. Un día subió Jesús a una barca con sus discípulos y les dijo: crucemos a la otra orilla del lago. Y remaron mar adentro. Mientras navegaban, Jesús se durmió. De repente se desencadenó una tempestad sobre el lago y la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Se acercaron a él y lo despertaron. Maestro, maestro, estamos perdidos. Jesús se levantó y amenazó al viento y las olas encrespadas. Se tranquilizaron y todo quedó en calma. Después les dijo: ¿dónde está su fe? Los discípulos se habían asustado, pero ahora estaban fuera de sí y se decían el uno al otro: ¿quién es este? Manda a los vientos y a las olas y le obedecen. Hermanos, en este momento viene a mi mente una anécdota que cabe mencionar por lo que ahora estamos reflexionando. Se cuenta que en una oportunidad una pareja viajaba en avión, iban de una ciudad a otra. Y resulta que cuando iban en las alturas empezó una tempestad muy fuerte. El avión se empieza a mover drásticamente y parecía que fuera a desplomarse. La gente empezó a gritar, desesperada. Y parecía que a cada momento la tormenta iba arreciando. La gente gritaba más desesperada. La señora se dio cuenta que al lado de ellos viajaba un niño y el niño iba embelesado en su tableta jugando con unos audífonos. La señora lo toca para que reaccionara ante lo que estaba pasando y el niño nada más la voltea a ver y sigue jugando con su tableta. Seguían los gritos, seguía la turbulencia y arreciaba cada momento. Y a pesar de los gritos, a pesar de todo lo que se oía dentro del avión, el niño no levantaba la cabeza. Pasó la turbulencia. Al rato todo quedó en calma. Llegaron a su destino. Y la señora tenía dudas. Cuando vio el niño empezó a guardar sus audífonos, empezó a guardar su tableta. Y la señora le pregunta: oye, niño, ¿te diste cuenta de la turbulencia que hubo cuando veníamos allá arriba en el aire? Y el niño le contesta: sí. ¿Sí te diste cuenta? Sí. Pero ¿no sentías miedo? Y él dijo: no. Pero todos nos estábamos muriendo de miedo. Toda la gente gritaba porque pensábamos que el avión se iba a caer. El único que no reaccionó ante nada fuiste tú. Y me inquieta el pensar que no sentiste miedo ante estas circunstancias.
Y el niño ingenuamente le contesta, volteándola a ver, le dice, nunca sentí miedo, porque el piloto del avión es mi papá. Cabe mencionar esto, hermanos, en lo que estamos leyendo hoy. ¿Por qué? Porque en esta lectura se nos cuenta que Jesús viaja en una barca con sus discípulos. Están adentro del mar y de repente, dice, se desata una tempestad. Se desata un acontecimiento en el cual los discípulos piensan que van a morir. Y dice la lectura que la barca se fue llenando de agua a tal punto que peligraban. Y es en ese momento en el que los discípulos se dan cuenta que necesitan que el maestro actúe. Dice que él iba durmiendo y lo despiertan. Maestro, maestro, nos vamos a hundir. Maestro, estamos a punto de morir. ¿Y qué dice la lectura? Dice que Jesús se levanta y que enfrenta a las olas encrespadas. Jesús se levantó y las amenazó. Jesús se levantó y las calmó. Y luego les pregunta, ¿dónde está su fe? Pero ellos, dice que estaban desconcertados. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta del poder que Jesús tenía. Y se preguntaban ellos, ¿quién es este que hasta los mares le obedecen? Que hasta el viento obedece, que hasta la tempestad le obedece. Ese es Jesús. Ahora bien, vamos a sacar nosotros una enseñanza de esta lectura y vamos a ir un poquito más adentro en esa barca en la que Jesús va también con sus discípulos. Lo primero que nosotros tenemos que denotar, hermanos, es que en esa barca viaja Jesús. Lo segundo es que tenemos también que denotar que los discípulos claman a ese Jesús. Pero lo claman ¿por qué? Porque saben que viaja en esa barca. Ahora bien, en la barca de nuestra vida, en esa barca donde nosotros viajamos, ¿va Jesús ahí? Esa es la pregunta de hoy. ¿Viaja Jesús con nosotros para que en el momento que vamos a perecer podamos gritarle y Jesús va a actuar y Jesús va a calmar? Porque Jesús trajo la calma a sus discípulos que viajaban en la barca. Dice que todo quedó en calma al final. Pero la pregunta entonces es esa. ¿Hemos invitado a Jesús a viajar en la barca de nuestra vida o viajamos solos? Porque si lo hemos invitado a viajar con nosotros, será fácil que Jesús actúe porque va al lado de nosotros. Pero si no es así, ¿cómo vamos a hacer para que Jesús calme la tempestad?
Hermanos, hay momentos en los que nosotros ya no sabemos qué hacer. Hay momentos que se dice un dicho popular que el agua nos está llegando a la rodilla. Y sin embargo aquí dice la Escritura que la barca se estaba llenando de agua. Y quizá la barca de nuestra vida se está llenando de agua en este momento. Quizá los problemas están acechando nuestra vida. Y por más que nosotros le hemos clamado a Jesús, no ha actuado. ¿Por qué? Porque no lo hemos invitado a caminar en esa barca de nuestra vida. Fíjese la anécdota del niño que viajaba en el avión. ¿Por qué no tenía miedo? Porque él confiaba que su papá era el mejor piloto del mundo. Porque él sabía que su papá lo podía salvar. Y por eso cuando la señora le pregunta, ¿y por qué nunca tuviste miedo? Y él le dice, confiado, porque el piloto es mi papá. ¿Es acaso Jesús el piloto de nuestra nave? Hermano, si Jesús va en la nave, si Jesús va en el avión de nuestra vida, no hay nada que temer. Jesús calmará la tempestad en el momento que aparezca. Pero si no es así, si nosotros hemos querido manejar nuestra barca, si nosotros hemos querido manejar el avión de nuestra vida a nuestra manera, no va a aparecer Jesús, porque no va en la barca, porque no va al lado de nosotros. En el momento que le gritemos, no va a aparecer. Y por eso quizá en este momento en el que nosotros estamos a punto de hundir, por la circunstancia que sea, por la tormenta que está acechando nuestra vida, le hemos clamado a ese Dios y no ha aparecido. ¿Qué es lo que falta? Que lo invitemos a navegar con nosotros. Que lo invitemos a ser parte de ese viaje en nuestra vida. Quizá nosotros hemos invitado a un compañero que no puede salvarnos la vida. Quizá hemos invitado a alguien más equivocadamente y no hemos invitado a Jesús, que es el que tiene que caminar con nosotros. Es por eso, hermanos, que hoy la lectura nos invita a preguntarnos, ¿es Jesús el que camina en tu barca? ¿Es Jesús el que va contigo en el avión de tu vida? Si no lo es, invítalo a navegar. Invítalo a ser parte de ese viaje en tu vida, para que en el momento que necesites, para que en el momento de la turbulencia, para que en el momento de la tempestad, aparezca ese que tiene poder sobre las aguas, sobre la tempestad, sobre el mar, para que todo vuelva a la calma. Hermanos, esta es la reflexión de hoy. Meditémoslo y pensemos siempre en que ese Jesús es importante que camine a nuestro lado para poder salir siempre adelante en los momentos de turbulencia y en los momentos de tempestad, que son muchos en el caminar de nuestra vida. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los proteja y que los guarde en su misericordia. Que así sea.